Rodo Padilla es descendiente de una familia de alfareros. Desde pequeño estuvo en contacto con los materiales, ya que toda su infancia ayudó a su padre a su oficio. Se formó como ingeniero industrial en la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, su espíritu aventurero le valió para irse a estudiar a Tokio, ingeniería cerámica, después a la Universidad de Artes de Nagoya, en Japón, diseño cerámico. Posteriormente a la Escuela Nacional de Cerámica en Buenos Aires y finalmente escultura cerámica en el Instituto Estatal de Arte per la Cerámica en Faenza, Italia. A lo largo de sus años, Rodo fue encontrando su propio estilo. Para él, sus obras son la representación de las personas de su pueblo. En la actualidad, Rodo Padilla también se encuentra trabajando en una asociación llamada Centro Cultural Vida. Él ha encontrado un nuevo rumbo y una nueva inspiración para su vida junto con su familia y para sus esculturas, que a lo largo de sus estudios, viajes y experiencias no había encontrado hasta hace algunos años. Es lo que lo hace distinguirse entre todos los artesanos y cada una de sus piezas. ¿Por qué escogimos esta empresa? Escogimos su empresa, aparte de que cumple con todos los requisitos, porque es algo muy mexicano, que tiene historia, tiene un trasfondo, es algo fresco y único. Y hay mucho de que aprender de esto. Es una empresa que se ha logrado a base de muchísimo esfuerzo, trabajo y dedicación. Nos encontramos en la casa del señor Rodo Padilla. Estamos Julio Michel Sandoval, Elvia García, Javier García y un servidor, Eber Rosas. Estamos aquí con el señor Rodo Padilla, egresado de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo está, Rodo? Muchas gracias por aceptarnos aquí en su casa. No, pues un placer para todos, de veras, muchas gracias por venir. Iniciamos con la primera pregunta, entrevista. ¿Cómo fue que inició su negocio? Bueno, mira, yo nací en la cerámica, mi papá tenía un taller familiar, entonces desde mi mamá hasta todos mis hermanos y yo trabajábamos en el taller que estaba en el hogar. Entonces ahí, claro está, fue muy dura la vida, económicamente mi papá tenía que trabajar en el taller y trabajar fuera del taller, entonces pues ahí aprendí la cerámica, entonces no, yo no quería seguir la cerámica, por eso de lo financiero que es muy difícil, ¿no? Vivir como artesano, pero bueno, fueron cosas que Dios fue marcando y ya me seguí en esto, ¿no? O sea, entonces es una tradición familiar que después fue reforzada y por situaciones de veras ajenas a mi voluntad, seguí en esto. ¿Cuál o cómo fue su primer fuente de financiamiento? Mira, bueno, el financiamiento podríamos llamarle que fue la propia empresa, porque primero fue la empresa de mi papá, después fue una empresa de hermanos, pero basada y firmada en la empresa de mi papá. Después ya la empresa entre hermanos que funcionaba, yo empecé mi propia empresa. Entonces, gracias a que empecé desde yo a hacer una pieza, 2 piezas, 3 piezas, pues ya se fue autofinanciando porque yo no necesitaba de ese dinero, porque vivía de la sociedad que teníamos en la empresa. Entonces no tuve un financiamiento externo, sino que fue externo, me refiero a ajeno a nuestras fuentes de trabajo. Entonces la misma empresas nuestras fueron generando nuevas empresas. ¿Quién fue el iniciador del negocio? Bueno, en realidad fue un tío mío, fue más o menos alrededor de 1950. Él empezó con un negocio e invitó a mi papá a asociarse. Después de eso murió él y mi papá se queda sin negocio porque había otros socios, pero mi papá inicia él solo un negocio, pero gracias a que mi hermano lo había invitado, ¿no? Entonces, es parte de por qué inicia. Y así empieza todo esto, ¿no? O sea, desde mi tío, mi padre, luego mis hermanos y luego yo ahorita. ¿Por qué este negocio y no otro? Porque Dios quiso, la verdad, yo no quería. Fue una cosa que yo estudié ingeniería industrial precisamente en la UDG y dije, bueno, quiero hacer otra cosa, pero yo viajé, lo que más quería hacer era viajar cuando yo terminé mi carrera. ¿A dónde viajó? Yo viajé, bueno, pues a donde se pudiera.
Fui a varias partes, o sea, recorrí con mochila en espalda más o menos como más de 30 países. Y una de esas cosas fue precisamente que yo quería viajar a Japón. Ya tenía conseguido un trabajo y entonces resulta que mi papá me dice, mira, hay becas que otorga el gobierno japonés. Y entonces en eso estaba la carrera los cursos de ingeniería cerámica. ¿Y por qué no cerámica en vez de barro? Porque cerámica era lo que yo sabía hacer también, entonces y además era mejorar en cuanto a la dureza, en cuanto a los procesos y todo, y fue lo que se presentó. O sea, yo no quería estudiar eso, pero fue lo que se presentó, y con tal de viajar gratis, porque sí, de una manera viajaba como pobre siempre, ¿no? O sea, en los hoteles más económicos que pudiera encontrar, y pues en los camiones y todo eso. De esta manera pues me fui ya en avión y me fui muy bien. Y me daban para libros, me daban para hospedaje, para comida, para todo muy bien. Entonces, y estudié ahí, y al estudiar y ver y capacitarme, pues me empezó a gustar. Además vivía en un pueblo muy bonito, o sea, de artistas, como de 5,000 habitantes, en la sierra, ahí con ríos, y las mujeres en kimono todavía, las señoras, o sea, era un sueño, ¿no? Entonces así como que y allá la cerámica es muy, muy apreciada por toda la gente, por toda la sociedad, por el ama de casa, por todo el mundo sabe de cerámica. Entonces me envolvió, y ahí fue donde cambió todo. ¿Cuáles han sido sus sacrificios más significativos? Bueno, pues yo creo que toda la carrera es de sacrificios, o sea, la verdad es desde la preparación, o sea, no fue, aunque fuera becado y todo, pero después de la beca yo quise estudiar más, pues tuve que trabajar, ¿verdad? O sea, me fui en barco carguero, o sea, regresé de la beca y ya me fui yo solo, entonces tuve que ahorrar allá para pagar la universidad, y entonces era muy pesada la vida, ¿verdad? Yo salía de mi departamentito a las 6 de la mañana y regresaba a las 11 de la noche, y era trabajar, estudiar, y fueron sacrificios, y siempre yo creo que uno en especial no hay, porque también en el trabajo pues es estar, pues a veces los hornos y todas esas cosas son 1 de la mañana, ¿no? O 5 de la mañana, hay que estar, y yo creo que es un sacrificio todo, pero como nos gusta y lo amamos, o sea, no lo vemos así tampoco, ¿no? O sea, a mí me gustaba estudiar eso porque sí me enamoró de esto, pero yo creo que sí, o sea, no es cómodo, ¿no? O sea, todo es sacrificio, pero si nos gusta, pues es un sacrificio que vale la pena, ¿no? O sea, que lo disfrutamos. Hablando ya del trabajo en sí, ¿cómo es la relación con tus empleados? Bien, yo creo que bien. De mi parte está bien. Diego, que ellos también, la mayoría de mis empleados, pues tienen hasta precisamente casi 20 años. Por ejemplo, la primera persona que yo contraté para que me ayudara, ahí sigue. Los primeros, o sea, gente que contraté hace más de 15 años, es más de la gente que tengo ahorita, más del 50% de personas tienen más de 15 años. Entonces yo creo que estamos en buena relación, ¿no? Sí. O sea, y además siempre la gente que viene y visita el taller dice, oye, se ve que todos trabajan muy tranquilos. Pues sí. No, lo que pasa es que no trabajamos piezas en serie, ¿verdad? O sea, trabajamos piezas de arte, piezas con un poquito de nosotros, y que tenemos que hacerlas con cuidado. Entonces sí me interesa más que las cosas se hagan bien. Que, claro, hay que buscarlo más rápido, pero lo más importante es bien. No se vuelve un trabajo rutinario. Sí, ellos por eso les gusta también el trabajo y lo disfrutan, porque se divierten en ellos. Más a veces veo que las muchachas dicen, ¿otra vez voy a hacer eso? Lo mismo. O sea, como que quieren que cambiar de piezas diario y todo, ¿no? O sea, entonces sí es eso. Bueno. ¿Cómo podemos considerar a su empresa? ¿Pequeña, mediana o grande? Yo creo que es pequeña, sí es pequeña, no deja de ser un trabajo artesanal, y como usted comenta, no está haciendo en serio, ¿verdad? Sí, no, que digo, aunque sí repetimos y todo, ya hay pedidos de 100 o lo que sea, pero ya no es esa pieza que si hacemos 100 ahorita, bueno, pues después ya no volvemos a hacer por mucho tiempo, ¿no? Pero pues sí, es totalmente así ¿Dónde podemos estar viendo sus artes, en qué lugares?
Generalmente tenemos líneas diversas, ¿no? O sea, hay líneas artísticas de galería de primer nivel y hay líneas de souvenir artesanal, ¿no? O sea, entonces eso, claro, tratamos de que esas de souvenir artesanal no son los souvenirs de 20 pesos, ¿no? Ni 30 pesos. La pieza más económica de souvenir que tenemos, pues, o sea, es un rancherito tocando guitarra que lleva más de 50 horas de horno y muchos procesos, pero se encuentran en más o menos 700 pesos en las tiendas, puede estar en una tienda fina, ¿no? ¿Y dónde tiene sus esculturas más significativas? Bueno, las tenemos donde más se mueve ese tipo es en Estados Unidos, o sea, las galerías de Estados Unidos se mueven, ese es donde más. Y aquí también hay galerías que también las mueven, pero son pocas. Todavía no. Incursiona también en algunos estados, ¿no? Sí, claro, vendemos toda la Riviera Maya, vendemos en Tijuana, vendemos en el Distrito Federal, en Monterrey, ¿verdad? Estamos hasta en Durango, Torreón, o sea, hay de todo tipo de lugares y tiendas. ¿Cómo es su relación con los proveedores? Bien, o sea, tratamos de cumplirles, no somos, ellos también son muy amables y se adaptan muy bien a las necesidades nuestras, ¿no? En cuanto a materiales, cajas, maderas, todo eso, o sea, la verdad, excelente, todo el mundo trabajamos bien. La mayoría de los proveedores igual, ¿no? Son de años de estar proveyendo, o sea, personas desde que iniciamos o desde antes, desde que hay proveedores que tenemos desde mi papá, ¿no? O sea, estoy hablando de hace 40 años, 50, entonces, y no tenemos ningún problema con ellos. Digo, los problemas normales, ¿no? Que de repente ellos, pues, se les va el proceso, cualquier cosa, sale un material mal, pero la relación es excelente, ¿sí? Entendemos todo. ¿Cómo es su situación y la relación con la competencia? ¿Se puede decir que tiene competencia usted? Bueno, la competencia directa no hay, porque, por ejemplo, la piratería es muy mala calidad, o sea, entonces no hay competencia. Y en esto de artesanía y arte, o sea, cuando tú haces tus diseños y tus colores, tus materiales, tus cosas, pues la verdad es una competencia general, ¿no? O sea, tú vas a competir a veces hasta con un marco de madera, ¿no? O sea, dice la persona, pues, ¿qué me llevo? ¿El marco o la pieza? ¿No? O sea, entonces es una competencia normal, general. Esa es una de las ventajas también que tenemos nosotros, o sea, como son cosas muy especiales, con terminados muy especiales y todo es diferente. Entonces, pues ya entras a una competencia normal, ¿no? O sea, que puedo competir hasta con un mueble, ¿verdad? Muchas veces, pero así que digas, bueno, es como la pasta de dientes, ¿no? O sea, pues usas esta o la otra. No, acá es que decoro, ¿verdad? O sea, como una pieza, y además, por decirlo así, es de Sergio Bustamante, de Yuri Satarain, o sea, son personas, pues todos somos muy diferentes uno del otro, y generalmente, sí, hay personas que les gusta uno o les gusta el otro, pero no, es una competencia natural, ¿verdad? O sea, no así de como si hombro con hombro, ¿no? Sí. ¿Y su relación con los clientes? Sí, buena, igual también, o sea, claro, se tienen clientes nuevos y todo, pero bien, o sea, también nos entendemos y entendemos momentos difíciles también, por ejemplo, hay lugares más golpeados por las crisis que otros, pues Vallarta es uno de los lugares más golpeados que hay. La Riviera Maya no tanto, o sea, sí está golpeada mucho y todo, pero no tanto como Vallarta. Vallarta se cayó totalmente, ¿no? O sea, en cambio, por la Riviera Maya vemos que se sigue moviendo y sigue trabajando. Hablando de crisis, han existido varias crisis aquí en México, pero la última ha sido la del 2009. ¿Cómo le afectó a su negocio esta crisis? Bueno, fue un golpe durísimo, pero gracias a Dios surgieron otros caminos, ¿no? En ese tiempo, precisamente, el turismo, nosotros, íbamos, por ejemplo, en galerías y a nivel, íbamos siempre ascendiendo en ventas, y hasta el 2008 llegamos así, y a la hora que viene el 2009, pues ya empezamos caída libre, ¿no? O sea, bajó muchísimo por
por la crisis, por la influenza, por todo eso, el turismo dejó de venir. Muchos proyectos que había bastante, todo eso. La gente pues los paró totalmente, entonces había proyectos de centros comerciales, esculturas en un centro comercial, o sea, había mucho movimiento, todo eso se vino abajo, ¿no? Y la verdad de las cosas, lo que pasa es que ya ahí en ese momento yo empecé a tener proyectos de gobierno, o sea, o públicos, como hacer señalamientos para unas empresas, para unas ciudades, o sea, señalética que le llaman, ¿no? O sea, entonces hice muros de toda una decoración cerámica, como son, pues la verdad las cosas resisten la lluvia, resisten todo, entonces al área de intemperie hice esculturas para exteriores, o sea, en lugar de todo lo que se fue cubriendo, gracias a Dios, lo que yo vendía como turismo, nivelando. Entonces, en realidad no bajé mi producción, ¿no? O sea, fuimos buscando mercados y también nos fueron buscando a nosotros. Cayó de un lado, pero de otro fue subiendo, ¿no? Sí, exacto, del otro fue subiendo y total no hemos dejado de trabajar y eso es bueno, claro que sí, para muchas empresas es difícil, para nosotros también. O sea, fue difícil porque todos los acomodos, pero sí no fue una cosa fatal, ¿no? O sea, fue bueno para nosotros, gracias a Dios. La situación financiera en este momento de su negocio. Pues es difícil, pero porque sí, definitivamente es difícil, pero estamos trabajando y estamos saliendo adelante. Tuvimos un golpe de fraude ahí dentro del personal fuerte, y entonces sí nos desbalanceó un poco, pero ha habido trabajo, no deja de haber trabajo y eso nos mantiene estable, no desahogados, así holgados más bien, sino estamos apretados. ¿Sus planes o metas a futuro? Los planes que tengo yo a futuro son seguir trabajando y mi plan es trabajar cada día en piezas de más calidad, piezas de más exclusividad. O sea, yo creo que dentro de lo que alejarme más de la artesanía popular, porque pues definitivamente es donde más competencia existe. Acá a nivel arte, a nivel exclusivo, galerías exclusivas, definitivamente pues hay más margen porque es más divertido también el trabajo, menos ajetreo de producción. O sea, porque si produzco pues 500 piezas de este tamaño o a producir una pieza de este tamaño, ¿no? O sea, entonces es como que requiero pues más fácil me puedo concentrar en una pieza que en su diseño, en su elaboración y todo. Y puedo entrar a galerías más fuerte y allí ya no es como la pieza chica, o sea, la pieza sí se dice uno, bueno, me cuesta 2 pesos fabricarla, la voy a vender en 3, ¿no? O sea, acá ya en el cosa artística ya no vemos cuánto nos cuesta muchas veces, ¿no? Sino cuánto paga la gente, o sea, cuando el mercado en Estados Unidos sobre todo, que es donde trabajamos más esto, dice, bueno, es que el mercado de esta pieza la paga en $5,000, ¿no? O sea, entonces, claro, aquí en México pues, no llegan a eso, ¿verdad? Pero por eso también buscamos mucho el mercado extranjero, porque pues, aquí en México, por ejemplo, una pieza que yo vendo en $5,000 en Estados Unidos, aquí la pagan en $2,500, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues vamos a Estados Unidos, ¿no? Buscamos Estados Unidos como mercado y ahí después en un futuro pues Europa igual, ¿no? O sea, entonces buscar fuera. ¿Qué países ha exportado? O sea, Estados Unidos es el principal, hemos exportado a España, Japón, Suiza, Francia, Alemania, o sea, se manda, algunas galerías mueven allá, ¿no? O sea, pero ahorita con la nueva línea es definitivamente pues donde más se puede y esa es la que tendemos a que produzcamos más, ¿no? ¿Cómo se ve de aquí a 10 años? Más canoso, menos pelo, menos cabello. No, la verdad de las cosas no tengo idea, no me veo.
No, no se ve. No es porque no tengo visiones así a futuro. Yo no soy persona que diga qué va a pasar, porque todo lo que he dicho no pasa. Entonces, mejor ni veo. No, el futuro de 10 años es muy difícil verlo, porque de veras, o sea, yo los futuros que veía nunca sucedieron, ¿no? O sea, han sucedido cosas mejores todavía. Ah, entonces, sí, siempre es así, ¿no? Sí. O sea, gracias a Dios. Porque de veras, si yo te puedo decir, cuando yo empecé con mi taller, mi sueño era tener un tallercito de 3, 4 personas trabajando y en una casita, y ese era mi sueño, ¿no? O sea, y después, pues, ya el taller, o sea, creció, y nunca tuve un sueño de tener una galería propia, ¿verdad? O sea, he llegado a tener 3, o sea, dices tú, pues eso, o sea, por eso digo, y aparte yo no pensé, por ejemplo, que estoy pintando también, nunca soñé en pintar, la obra que estuvieran en galerías importantes en Estados Unidos, tampoco lo soñé, o sea, se van dando, ¿no? Se van dando las cosas, y yo creo que lo importante es vivir el momento con el afán de superación, ¿no? Con el afán de... Ahora, otra cosa que es muy importante que me ha sucedido a mí, es que uno quiere hacer las cosas lo mejor. Y siempre, yo quise ser el mejor escultor, ¿no? O sea, por decirlo así. Y pues, la verdad, Dios me mostró que eso no es la onda, ¿no? Sino que hay que hacer lo que uno es. Lo que uno es, hacerlo lo mejor, pero como que uno quiere hace cosas que no van, por ejemplo en el arte sobre todo, yo no sé, a nivel financiero o cosas así, sí, pero yo quería hice esculturas acá más complicadas y difíciles y retos y todo, y muy bien, de repente sí se vendían y gustaban muchísimo y todo, ¿no? Pero ahora que hago la escultura actual, eso busco más ser yo, ¿sí? O sea, como soy yo, y lo que tengo en mi corazón, y claro, dentro de eso sacar precisamente, pues como yo soy diferente a todo el mundo, pues saco cosas diferentes, ¿no? Y algo que me llama la atención, que usted también en ocasiones da conferencias en cuanto a el barro. ¿Cómo podría usted relacionar ya sea sus esculturas o el barro con el ser humano, o cómo lo relaciona? Sí, lo que pasa es que, o sea, mi relación, o sea, todo hay una relación, ¿no? O sea, porque soy yo. O sea, yo creo que a mi papel dentro de como empresa que soy, definitivamente lo que vende mi empresa soy yo. O sea, mi diseño, y es mi esencia más que todo. O sea, entonces, definitivamente por eso yo trato de ser como soy, ¿no? O sea, no tratar de salirme de eso por querer ser mejor, sino expresar y hacer lo que hay en mí, ¿no? Entonces, las conferencias cuando doy con barro, precisamente, o sin barro, es de lo que hay en mí, ¿no? O sea, entonces claro, sí es muy importante para mí eso. ¿Cuál es una de las piezas que usted considera más importantes, vaya en el sentido de significado, en el sentido que usted quiera? ¿Cuál es una pieza que usted considera más importante? No, hay muchísimas, o sea, no son todas, ¿verdad? Pero sí hay muchas que son importantes de acuerdo a la situación, de acuerdo al momento, de acuerdo a muchas cosas, ¿no? O sea, entonces, yo actualmente, de veras, cada pieza es importante para mí, sobre todo ahora, ¿no? Antes a veces sí hacía diseños y cosas así, pero ahora sí trato de hacer cada pieza con parte de mí y muy importante, y podrá ser nada atractiva a la gente, pero para mí es importante, o a veces sí resulta atractiva, ¿verdad? Pero digo, no es ni una ni dos, ¿no? O sea, son muchas piezas y en diferentes situaciones, desde cuando estaba esperando bebés, desde cuando, o sea, depende del estado de ánimo, del estado en que te encuentres también financiero muchas veces, ¿no? Por ejemplo, los diseños que logra hacer uno, gracias a Dios, porque estás en un momento difícil, o sea, cosas, todas tienen significado, ¿no? Sí, difícil. Claro. Hay una frase que encontré por ahí. Esta frase dice: estas piezas nacen del deseo de profundizar más en mi pueblo, mi gente, mis raíces. Hoy en día,
¿Cuál es su inspiración? ¿En qué nace el deseo de hacer estas piezas? Mira, el deseo de hacer las que hago actualmente no deja de ser con la identidad del mexicano, de mi gente, pero ya es algo precisamente que yo vivo, ¿sí? Que es una libertad en la cual, gracias a que tengo una relación personal con Dios, o sea, yo puedo, o sea, disfrutar de una libertad en la cual me puedo expresar, puedo depender de Él. Y las piezas actuales las llamo de los niños es el reino de los cielos, y es el buscar ser niño de nuevo con la madurez que se tiene, ¿verdad? O sea, es que cuando éramos niños todo el mundo se fascinaba con nuestra manera de ser, con nuestro carácter, con nuestros valores, ¿verdad? Con esa sencillez y con esa honestidad de alguna manera. Claro que traíamos cosas de niño que debemos de cambiar, pero todos esos buenos valores que teníamos de niños los perdemos cuando nos hicimos adolescentes, ¿no? Perfecto, pues le agradecemos mucho por recibirnos aquí en su casa. No, hombre, aquí tiene su casa. Muchísimas gracias y pues eso es todo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Eso que escucha, esto es tu casa. Tenemos pájaros de fondo. Cuando escucha voces extrañas, Sí. así fuerte empieza. Sí. También. ¿Cuántos años tiene?